Bienvenidos una vez más a su programa Perspectivas. Les saluda Gaby Peroso. Existe una promesa por parte de la dictadura de Nicolás Maduro de llamar a más de 100 países para que participen del mercado energético venezolano. Sin embargo, la incertidumbre permanece igual. No hay condiciones políticas, sociales, ni mucho menos jurídicas para poder ejecutar y poder desarrollar el mercado petrolero desde Venezuela. Hay una serie de noticias que se han dado en los últimos días y las vamos a analizar a partir de este momento con Juan Fernández. Él es economista, fundador de Gente del Petróleo, que justamente son los que fueron los directivos de Petróleos de Venezuela, de la antigua Petróleos de Venezuela, que fue una de las principales industrias del mundo. Y adicionalmente es un experto en todo este tema del mercado petrolero mundial. Muchísimas gracias por estar aquí. Muchas gracias, Gabriela, y a la orden, y complacido de compartir con la gente que ve, escucha tu programa. Doctor Fernández, quería que nos hablara, la última información que hemos recibido es que al parecer PDVSA decidió paralizar las exportaciones de petróleo, al parecer para revisar algunos contratos. ¿De qué estamos hablando? Y esto realmente muestra a una empresa responsable ante el mundo que por un lado está invitando y por otro paraliza abruptamente sus exportaciones de petróleo. Bueno, yo creo que esto es una demostración de que esta nueva junta directiva que nombraron hace unos días atrás con el señor Tellechea como presidente, no conoce lo que es el mercado petrolero, no conoce lo que es las implicaciones que trae una decisión de este tipo y además la desconfianza que crea en el mercado, ¿no? Una de las características que tuvo Venezuela hasta la llegada del chavismo era ser considerada como un proveedor seguro y confiable. Con estas medidas, obviamente, nadie puede considerar desde hace ya, obviamente, un tiempo, pero con esta en específico, a Venezuela como un proveedor seguro y confiable. Además, esto acarrea una serie de costos que yo me pregunto quién los va a pagar, porque tener, como informan las empresas que hacen el seguimiento a los buques que están en el agua en diversos puertos del mundo y de la industria petrolera, hay 29 tanqueros en el área de José, en el oriente del país. La mayoría de ellos están vacíos esperando para ser cargados de petróleo. Y entonces eso significa que hay unos costos por demora. ¿Quién los va a pagar? Los va a pagar la nueva junta directiva, esta que han nombrado, cuando el costo de una demora puede ser del orden de los 15 o 20 mil dólares diarios por buque. Adicionalmente, la producción en Venezuela necesita salir porque hay un tema de almacenamiento y de disponer de esos volúmenes para el mercado. Si eso no se hace y el almacenamiento se llena, tienes que parar producción. Entonces, ¿bajo qué concepto se hace esta paralización de las exportaciones de Venezuela, que por cierto tampoco son tan grandes, alrededor de unos 450.000 barriles de crudo? Eso sí, hay dos, digamos, clientes que no se han visto afectados por esta situación. Uno es Cuba, que entiendo no se le ha paralizado su suministro, y la otra es, bueno, debido a los recientes acuerdos que ha habido con respecto a la licencia 41 de la flexibilización que se le ha dado a Chevron para volver a operar en Venezuela y sus buques están en proceso de ser cargados en los muelles allá en José. Ahora, quería que justamente nos hablara de esta apertura limitada a una empresa norteamericana. Se habla de al menos 3 cargueros. Coméntenos un poco las condiciones en las que Chevron está exportando petróleo, porque al parecer no es tan fácil, no es que ellos decidieron sacar el petróleo, sino que hay una serie de limitantes que rodean esta situación en el marco de las sanciones. Claro, efectivamente, como dice Gabriela, está el marco de las sanciones, que es el que ha afectado la capacidad de Chevron, que es una empresa socia de PDVSA en varios negocios en Venezuela. Los dos más importantes son Petropiar, que es producción de crudo extrapesado de la faja, y el mejorador
en José, luego está el campo Boscán en el occidente del país, que también es otra de las áreas, como ya digo, más relevantes de los negocios que tiene Chevron en Venezuela, y luego existen, tanto en occidente como en oriente, otras dos asociaciones, Petroindependencia y Petroindependiente, y la posibilidad también de otro negocio en el delta que está relacionado con el gas. Pero el enfoque en este momento está muy relacionado al tema de la producción de petróleo en tierra firme, ¿no? Hoy en día la administración del presidente Biden la tiene centrada en ese esfuerzo negociador que se debe dar en México para obtener unas elecciones libres y transparentes. Y recientemente ocurrieron dos hechos, ¿no? Uno es la posibilidad del acceso a 3.200 millones de dólares que tanto reclama Jorge Rodríguez ahorita y que dice que está harto de esperar, pero la realidad es que su esquema político y económico, luego de más de 20 años de estar en el poder y de haber recibido más dinero desde que somos república en este periodo de tiempo, la situación de Venezuela es desastrosa, pero él está harto de esperar por los 3.200 millones. Eso es verdaderamente la forma en cómo se refleja ese gobierno. Y lo segundo fue la flexibilización de la licencia 41 de Chevron, que le permite retornar a operar en Venezuela bajo una serie de condiciones y que están sujetas a la progresividad de esta licencia, permitiéndole, en función de los resultados de esta negociación, ir expandiendo sus actividades. En este momento está, digamos, restringida a operar en lo que tenía en el 2019, a poder sin inversiones muy significativas, capacidad de producción, y obviamente que PDVSA, con este esquema de comercialización que se aprobó, que los barriles deben de ser entregados que se produzcan a Chevron, y que Chevron los pueda comercializar para enviarlos a la costa del Golfo de los Estados Unidos, sea para pagar esa deuda. La mejor estimación que uno puede hacer con este escenario es que la producción de Chevron, que en estos momentos está eh, atada a lo que hace PDVSA, que son alrededor de unos 50.000 barriles Petropiar, y poco más entre Petroindependencia y Petroindependiente, que pueden ser unos 20.000 barriles más. Esto, considerando que Boscán está prácticamente cerrado, pues entonces lo que hace es que Chevron vaya a buscar recuperar lo que se llama producción diferida con muy y mínima inversión para aumentar esa capacidad de producción, y en función de la evolución que haya con respecto a la situación política en Venezuela, decidir si va a invertir para poder recuperar más. En este momento yo diría que lo que busca Chevron, como cualquier otra empresa, es maximizar el flujo de caja de esos negocios, y se estima que esa producción podría aumentar en un periodo de un año, año y medio, en unos 150.000 barriles aproximadamente, ¿no? Es decir, eso sería el impacto para que Chevron pudiera llegar a toda su potencialidad y poder crecer, que es algo que obviamente una empresa petrolera buscaría. Las condiciones políticas, fiscales, sobre todo de negocio en Venezuela, tienen que cambiar, porque el tema actual de un control mayoritario por parte de PDVSA, ya hemos visto lo que ha ocurrido con esto de las exportaciones, un esquema fiscal que tiene una carga que puede llegar al 90% de lo que son las ganancias que pueda tener con una actividad de negocios como esta en Venezuela, y además esas condiciones que tiene el país hacen difícil, ¿no?, que haya apetito para invertir cuando hay otras opciones. Pero Chevron está en Venezuela, tiene activos en Venezuela, y estoy seguro que está interesada en llegar a producir, y, como ya digo, primera opción, cobrarse la deuda que PDVSA tiene con él. Ahora, doctor Fernández, ahí hay dos cosas que usted resalta y que pareciera que una está atada a la otra. En primer lugar, esas condiciones que debía brindar Nicolás Maduro, que justamente son contrarias a lo que declaraba
Jorge Rodríguez, asegurando que no le van a soltar los 3.200 millones de dólares y él asegura que si eso no pasa, el diálogo no continúa. Y si el diálogo no continúa, en teoría, esa licencia limitada que tiene empresas como Chevron, que es solo por 6 meses, debería paralizarse. Por lo menos así lo habían explicado el gobierno estadounidense. ¿Qué pasa allí? Porque hay como una doble incertidumbre, porque incluso usted habla de que son cosas a largo plazo, 3 años para recuperar la inversión, pero si cada 6 meses vamos a estar como adicionalmente batallando sobre si el diálogo va o no, si las elecciones van o no, es bien difícil manejar esa dinámica para una empresa que simplemente extrae petróleo, ¿no? Sí, evidentemente, ¿no? O sea, no puedes tomar decisiones más allá de los 6 meses porque caes en un lago de incertidumbre y si las condiciones se acaban o cambian desfavorablemente, pues entonces estás en una situación, digamos, que te perjudica, ¿no? Por lo tanto, eso es parte de la situación que debe enfrentar Chevron. Por lo tanto, para poder, digamos, eh, pasar esa ola que implica este esquema, la empresa lo que buscará es maximizar el ingreso que puedan generar en las condiciones que se encuentran las instalaciones hoy en día, llevando una mínima inversión y que esa mínima inversión se pueda recuperar. Fíjate que la licencia permite, por ejemplo, que Chevron pueda importar diluente, ¿no? Claro, ella va a importar diluente en la medida que ese diluente yo lo pueda mezclar con el crudo está pesado y llevar al mercado la mezcla, ¿no? Que es lo que incrementa la capacidad de ese crudo está pesado de poder procesarse en las refinerías. No voy a estar invirtiendo cantidades significativas, por ejemplo, en el mejorador de Jose, porque esas inversiones me van a tomar más de 6 meses en recuperarse, ¿no? Entonces yo voy a hacer un esquema de negocio que sea relacionado con gastos que yo pueda recuperar en ese periodo de tiempo. Y por lo tanto eso le dice a uno que pensar de que va a haber un incremento significativo de la producción no va a ocurrir. Ahora, por ejemplo, está el caso de ConocoPhillips. Esta semana reportaban varios medios internacionales que tiene intención de volver al mercado petrolero venezolano. Recordemos que tienen una larga batalla porque ellos fueron expropiados y Ujú. justamente la justicia internacional les dio la razón. ¿Cómo ellos pueden llegar nuevamente a sacar o a exportar crudo venezolano para cobrarse la deuda? Tienen pozos, un poco cómo ve usted la situación particular de esta otra empresa que adicionalmente también estaría corriendo un riesgo, porque ya conocen cómo actúa lo que fue el régimen de Hugo Chávez y actualmente el de Nicolás Maduro, pero sin embargo quieren hacer la apuesta para recuperar algo. Adicionalmente, ¿le conviene a Nicolás Maduro este tipo de negociación? Bueno, vamos a decirte, una de las primeras opiniones que un grupo de nosotros tuvimos con respecto a la licencia es que se podía considerar discriminatoria, ¿no? Me refiero a la licencia 41 que se le dio a Chevron. Y precisamente una de las razones que nos llevaba a ese comentario es que hay otras empresas que también tienen deudas del Estado venezolano y de PDVSA en particular que no podrían gozar, digamos, entre comillas, de ese beneficio que se le está otorgando a Chevron. Y fíjate que entonces sale el tema de ConocoPhillips, que tiene una decisión del Tribunal de Arbitraje a su favor del orden de los 10.000 millones de dólares, que implica que esa deuda se tiene que pagar. La primera opción que ha planteado los medios es que Conoco se convierta como una especie de trader, ¿no? De comercializador de barriles de petróleo en Venezuela y con eso se pueda, digamos, cancelar su deuda. Yo creo que el esquema, tal como tú señalas, Gabriela, va a ir más por la vía de Chevron, ¿no? Y a lo mejor ahí inclusive pueden hacer hasta sinergias entre las empresas petroleras de afuera, internacionales, para que eso ocurra, que es decir, se opera, Venezuela necesita de diluyente, necesita de ese input para poder producir en la faja esa mezcla de petróleo que se comercializa, digamos, como Merey 16 es la que va al mercado y esos barriles son los que
ayudarían a ConocoPhillips a poder cancelar la deuda. ¿Esto qué significa para Venezuela? Bueno, significa para Venezuela que va a obtener unos ingresos derivados de la regalía por la producción del petróleo está pesado de la faja. Eso implica que cierta actividad económica también se va a generar, porque obviamente, inclusive con el caso de Chevron, hay expectativas positivas, ¿no? De mucha gente que prefiere que trabaje Chevron que trabaje PDVSA por lo mala y lo mal pagadora y la corrupción que está alrededor del tema de PDVSA, incluyendo, por cierto, esto que hablábamos al principio de la paralización de las exportaciones, y eso es un mecanismo que probablemente entonces otras empresas vayan a seguir a continuación. ¿Qué va a hacer el régimen de Maduro? Obviamente capitalizar para su beneficio, digamos, político, decir que ya las cosas están como nos vienen diciendo desde hace tiempo que Venezuela se arregló y Venezuela no se arregló con eso. Venezuela lo que está haciendo es pagando unas deudas con unas restricciones importantes que no garantizan que el beneficio económico que requiere Venezuela para poder salir de esta crisis vaya a la ciudadanía, que tan difícil lo tiene como estamos viendo estos días con las protestas sociales de los diferentes trabajadores de diferentes sectores en el país. También hay otros dos actores en todo este esquema, está Eni y Repsol. Ya han recibido Ujú. ciertas licencias. ¿Qué podría pasar con estas industrias? E incluso tomando en cuenta esas declaraciones que daba el presidente de Francia, Emmanuel Macron, otros europeos podrían también llegar a suelo venezolano. ¿Cuáles ustedes podría, o cuál usted cree que podría integrarse en todo este esquema? Bueno, sí, lo que está haciendo Eni Repsol es, bueno, producto de la explotación de gas ahí en La Perla, en el estado Falcón, que es un negocio importante de futuro, obviamente, pero que con las condiciones actuales se ha vuelto muy complicado y la deuda, ¿no?, que tiene PDVSA con estas empresas porque el suministro del gas que tenía unas fórmulas de precios no se ha cumplido, etcétera. Entonces, bueno, ha buscado compensarse con despachos, ¿no? Tanto de crudo pesado como algunas oportunidades de fuel oil, ¿no? Por cierto, Venezuela ha reclamado también Maduro que le intercambien por combustibles, ¿no? Que reciba Venezuela gasolina y diésel, ¿no? Como ocurría hace unos años atrás. Eso es una opción. Lo que sí yo les puedo decir es que, Gabriela, es cómo Europa está en este momento atacando su asunto de suministro petrolero, que es una región, un grupo de países, como sabemos, que no tiene eh, el- cómo satisfacer todo su consumo de hidrocarburos con producción interna, por eso necesita importar y el caso de las sanciones a Rusia lo que ha hecho es desplazar eh, a Rusia como proveedor y ha traído a otros. ¿Quiénes han llegado ahora allí y están también por llegar? Bueno, los países del Medio Oriente. Hay acuerdos ya firmados con Abu Dhabi para el suministro de combustible de aviación, para diésel. Hay Kuwait, es otro país que también está haciendo acuerdos con Europa para suministro. Y Venezuela, que pudiera tener una opción porque, bueno, digamos que el procesamiento de crudos pesados en Europa es bastante limitado. El mejor mercado para Venezuela siempre ha sido la costa del Golfo de los Estados Unidos. Entonces pudiera llevar algunos barriles, pero eso creo que está todavía por verse, ¿no? En función de cómo está la situación política. Recientemente, empresas como Total se han ido de Venezuela y obviamente por las condiciones bajo las cuales se encuentra nuestro país. Sí, en las condiciones mundiales actuales, Venezuela se podría convertir en un gran tesoro si se hicieran las inversiones necesarias, si se construyera ese piso jurídico. ¿Usted cree que el régimen de Nicolás Maduro podría transitar por otro tipo de modelo económico? Por ejemplo, China tenía un modelo muy distinto y ahora hay como una separación entre la política y el tema económico. Hay otras naciones que también exploran eso, en donde puede seguir teniendo un control social férreo, una dictadura para la ciudadanía, pero un control distinto en el tema económico con más apertura. ¿Usted ve eso probable?
Bueno, yo creo que ese es uno de los escenarios, ¿no? Permitir unos casos como los está señalando Gabriela, el caso de Nicaragua, por ejemplo, que es una dictadura cada vez más férrea, cada vez que oprime más a la gente y a aquellos que piensan diferente. Sin embargo, tiene una estructura, digamos, económica que para el sector privado sigue haciendo sus actividades. Y como no se ve en Venezuela, y con esta situación que estamos viviendo del liderazgo opositor y toda esta convulsión que se ha generado en estos últimos tiempos, pues entonces hay gente que decide, bueno, tengo que sobrevivir, ¿no? La desconexión de la política del ciudadano es evidente y eso es un tema de preocupación de todos nosotros, ¿no? Y yo creo que es con la política que podemos solucionar el problema de Venezuela, con un liderazgo que sea renovador, sino el modelo de sobrevivencia, ¿no? Que va a buscar Maduro está muy señalado por ahí. Quería mencionarte brevemente que para los efectos de la industria petrolera en Venezuela, nosotros con la asamblea del 2015, un grupo nuestro trabajó intensamente en un proyecto de ley orgánica de hidrocarburos que hacía volver a Venezuela al contexto de ser competitivo para la atracción de inversiones en el sector de los hidrocarburos, porque hoy Venezuela no es exclusiva como era años anteriores, como vista como la única opción. Hoy hay otras opciones. Fíjense que al lado nuestro, que está Guyana, ahí hay un problema de la disputa limítrofe, etcétera, pero desde el punto de vista petrolero, esa es una nueva provincia que tiene unas condiciones económicas atractivas para la inversión. En Venezuela nosotros tenemos que cambiar, como tú señalas, el modelo económico, pero también tenemos que hacer cambios en el modelo de los hidrocarburos porque es por la vía de la inversión privada, por la vía de condiciones fiscales que hagan una justa repartición entre el beneficio que debe tener el inversionista y la participación del Estado en esa actividad, que además permita que las actividades de negocio sean realizadas enteramente por las decisiones gerenciales, ejecutivas del sector privado, con un ministerio y con un ente que se va a crear, que propone la ley a crear, que sería, digamos, el que facilitaría, ¿no? La participación del sector privado en las actividades tanto de petróleo como de gas, haciendo un énfasis en el desarrollo interno en Venezuela por la vía del gas que hemos llamado la gasificación del país. Entonces, es muy probable que Maduro también observe y vea eso y se dé cuenta, porque eso es una tendencia global, que esos cambios se requieren. Pero su debilidad está en la falta de seguridad jurídica, en la inestabilidad política y sobre todo en la incertidumbre sobre la estabilidad de las decisiones que se tengan o que tengan que permanecer para que los inversionistas puedan tener la seguridad de que su dinero en Venezuela va a generar actividad, va a crear riqueza interna, obviamente, pero también les va a generar un retorno. Vemos que normalmente todos los nombramientos de Petróleos de Venezuela tienen que ver con política, no son expertos en materia petrolera. Ahí también hay un gran punto, ¿no? El tema del personal que actualmente dirige los destinos del petróleo en Venezuela. La mayoría se fue, como es su caso, y hay muchos perseguidos políticos y otros que sencillamente ni siquiera pudieron formarse. ¿Usted realmente ve a un Nicolás Maduro comprometido a apartar la política y a recuperar una empresa que fue un élite, un modelo a seguir de las naciones del mundo? No, de acuerdo, ese es un tema de los claves y críticos, ¿no? En la situación de la industria petrolera en Venezuela, ¿no? Que es el recurso humano, ¿no? El capital humano que en Venezuela, bueno, primero por las razones obviamente que todos conocemos, políticas del despido de 23.000 trabajadores de la industria petrolera de PDVSA por allá en el año 2002, 2003, pero además de eso no ha habido el reemplazo, ni la formación, ni la educación, y como bien señala, todo se pretende resolver como si fuera cualquiera puede manejar ese negocio. Yo no pondría en mis manos a cualquiera a cuidar mi salud o a hacerme una operación. Yo no pondría en mis manos a cualquiera a que pilotease un avión o manejase
una empresa relacionada con la producción de energía o con el petróleo, pero el régimen aquí lo único que busca es la lealtad. Y dentro de la lealtad, bueno, hemos visto cómo miles de millones de dólares en corrupción se han ido a los bolsillos de otros y no de los venezolanos. Y eso es parte de esta problemática, ¿no?, que tenemos. La escasez de recursos, el problema, como bien señalas, del capital humano, que hay que hacer un esfuerzo para formación y que esto se vaya recuperando, y un cambio en las condiciones que hoy en día tenemos, tanto fiscales como comerciales, etcétera, en Venezuela, son indispensables para que el capital privado pueda tomar y reemplazar esas necesidades de inversión que requiere la industria petrolera y del gas y energética en general para que el país se pueda recuperar. Y el gobierno tiene que centrarse en sus responsabilidades primarias, que son con la población, que quieren decir educación, eh, eh, temas de seguridad, temas de salud, temas de facilitar las infraestructuras, de tener una separación de poderes para darle estabilidad al país. Gracias por tan interesantes conclusiones. Era Juan Fernández, quien es economista y experto en mercados petroleros internacionales. Hasta aquí nuestro programa Perspectivas.